Bueno, buenos días. Empezamos la serie de La Loca de la Casa. Empecé yo esa serie y me acuerdo que cuando yo dije La Loca de la Casa les estaban codeando a la esposa, a la amiga, a la invitada de ese día, pero La Loca de la Casa es nuestra mente. Y en este día vamos a ver sobre la depre, ¿sí? ¿Cuántos han dicho, ¿cómo estás? Ay, estoy con la depre, dice, ¿sí? La depre es la depresión, ¿sí? Ahí, mire, ahí tenemos una imagen. ¿Y qué es la depresión? La depresión es un trastorno de salud mental común que se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Estaba investigando en el internet y decía que más o menos del 3.8% de la población a nivel mundial sufre de la depresión, ¿sí? Y no solo eso, que la depresión te inhabilita a ser una persona activa. Siendo una persona activa te deja como estática, como en pausa, como quieto, porque así es la depresión. Y nosotros en la palabra de Dios hoy día vamos a ver, porque la palabra de Dios es espectacular. Todo encontramos en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la historia de una persona que pasó un tiempo de depresión y cómo el Señor te va sacando de esa depresión, ¿sí? Nos va dando puntos y vamos a ir viendo, vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes 1:3. Y en Primera de Reyes 1:3 dice que Elías se asustó. Voy a ir un poquito antes, voy a ir desde el 1 al 3 y dice, y Acab contó a Jezabel todo lo que Elías, vamos a hablar del profeta Elías en este día, había hecho y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel, no se olvide de ese nombre porque va a ser parte de este mensaje, envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú le quitaste a ellos. Dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, le dijo al Señor, y protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Miren, hay situaciones en la vida que cuando nosotros nos dejamos de llevar por comentarios, ¿sí? Este era un comentario negativo de esta Jezabel. Nosotros a veces tenemos una vida que tenemos metas y han sido superadas y hemos avanzado, hemos tenido logros, ¿sí? Y aquí vemos a un profeta que antes de eso él tuvo logros, era un profeta y resulta que recibe un mensaje. En estos días nosotros podemos recibir a través del Facebook, del WhatsApp, ¿sí? un chat, pero él recibe a través de un mensajero y le dice, Jezabel le dice, te voy a matar. Era un profeta que había triunfado unos días antes y resulta que al recibir esta noticia, él abraza tanto esa noticia, ese mensaje que empieza a deprimirse. Y a veces nos pasa en la vida, si que alguien nos da una noticia, usted puede tener logros en la vida y recibes un mensaje negativo, algo que va en contra de ti y te quedas abrazado a ese mensaje y empieza la tristeza, es lo primero que empieza, es la tristeza. Y este profeta tenía una vida espiritual abundante. Este profeta, si nosotros leemos las escrituras, un capítulo anterior dice que él venció a 450 profetas que estaban engañando a las personas, que decían que vienen de parte de Dios, pero no era así. Y el profeta los venció, entonces fue un profeta vencedor. Espiritualmente estaba con el Señor, ¿sí? Miren, estoy hablando de alguien que hacía la obra del Señor. No solo eso, dice que después, si nosotros continuamos la historia más abajo, dice que él empezó a orar porque en ese tiempo había sequía. Y él oró y oró hasta que hubo lluvia. Entonces era una persona que estaba haciendo la obra correctamente. Pero una palabra bastó para que él empezara a tener miedo porque hizo caso a la loca de la casa. Y a veces nos pasa eso.
Alguien te dice algo y se acabó todo. Borras todo lo bueno que has hecho en tu vida y empiezas a ver todo lo malo que hay o que viene, ¿sí? O creas una película con esa noticia, esa palabra para tu mente y dejas que la loca de la casa empiece a hacer la obra de teatro o a cambiar tu vida o a querer hundirte, ¿sí? ¿Sabían que en la palabra de Dios en Juan 10:10 dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir? Sí, pues el enemigo precisamente hace eso. Él solo utiliza lo que tú estás pensando en contra de ti para hundirte más a ti, porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces, si nosotros podemos ver aquí cómo empezó la depresión, y a veces puede pasar eso con nosotros. La depresión empezó primero cuando escuchó él regresaba a su casa contento, había triunfado, venció a los profetas, ahora ya nadie podía engañar al pueblo. Oró, ahora ya había lluvia, ya podía haber alimento en ese tiempo porque había sequía, había escasez. Pero viene alguien y le dice, te van a matar. Y empieza el miedo. Y lo primero que él hace es huir, ¿sí? Huye. Luego dice, si ustedes ven ahí, dice que dejó a un lado a su criado. Luego dice que él se escondió. Luego dice que él se enojó con el Señor. Y a veces nos pasa eso. Algo nos pasa a nosotros, ¿y por qué a mí? Nos empezamos a enojar con el Señor, nosotros. Luego dice que él tiene ideas de suicidio, de mejor me muriera. Y no solo eso, que luego dice, yo soy peor que mis antepasados. O sea, mis antepasados hicieron mejor cosa y vine yo y no pude ni superarlos a ellos. Empiezas a compararte. Entonces son pensamientos que él antes, mientras estaba venciendo a los profetas, él no tenía ese pensamiento. Pero el momento que viene y dice, te voy a matar, le dice Jezabel, él empieza a tener ese temor y empieza a ver cada una de estos puntos que él empieza a tener miedo. Ahora vamos a ver cómo es que viene la depresión a Elías. Y uno de los puntos es entender correctamente los eventos de la vida, ¿sí? Nosotros debemos entender correctamente qué es lo que nos está pasando en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada día, porque a veces nosotros los distorsionamos y lo malinterpretamos lo que nos está pasando en nuestra vida, ¿sí? Lo exageramos, lo hacemos más grande de lo que tiene que ser. Y si nosotros un poquito le leemos nuevamente al interpretar incorrectamente los eventos de la vida, quiere decir que hay eventos que pasan en nuestra vida y usted puede decir, es que es mi culpa, porque yo estoy interpretando mal. Y Elías, como ejecutó a los 450 profetas falsos, él empezó a decir, de gana los maté, ahora me van a matar a mí. Entonces interpretas mal tu vida, de gana no hice esto, ahora tengo problemas con mis padres. De gana no tomé esta decisión, ahora me estoy separando. Sí, y me empiezo a echar yo la culpa. Y aquí vemos que un profeta que empezó como a interpretar mal y a decir, hice esto, pero no creo que debía ser y ahora voy a morir. Y eso nos pasa en la vida a nosotros. A veces es porque tomamos malas decisiones y la culpa nos las echamos nosotros. Y tú empiezas a estar ahí solo con la loca de la casa echándote la culpa todos los días. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y eso te lleva a la tristeza y te va llevando de a poquito al aislamiento y luego te lleva a la depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted vaya a tener pensamientos que le están echando, que usted se está echando la culpa a usted mismo. Corte, ¿sí? Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces aquí Elías empezó a echarse la culpa. Nosotros nos echamos la culpa de ciertas cosas. Si no le hubiera dado permiso, no hubiera pasado esto. Si no hubiera firmado ese documento para la operación, no se hubiera muerto. Si hubiera dejado con seguro la casa, no nos hubieran robado. Si hubiera dejado estacionado bien el carro, no se hubiera llevado la policía aquí el CISMER. Entonces empezamos a echarnos la culpa de todo. Y no solo eso, que no es algo pasajero, son eventos que pasan en nuestra vida, pero son eventos que tú tienes que dejarles que pasen.
El problema que cuando nosotros empezamos a caer en depresión es que nosotros a ese evento lo abrazamos y lo dejamos con nosotros y lo llevamos a donde vayamos. Entonces está entendiendo incorrectamente el evento de la vida, el evento de lo que está pasando. Y Elías pasó eso, ¿sí? Elías pasó eso. Él empezó a decir, creo que soy el peor de los profetas, ahora me van a matar, porque si fuera uno de los mejores profetas no me dirían eso, no hice las cosas bien como mis antepasados, yo prefiero morirme. ¿Cuántos han dicho a veces alguna vez eso? Algo no les pasa y dicen, mejor me muriera y así no vivo estos problemas y así no pasa nada y así no estorbo a nadie en este mundo y así mi familia estaría feliz. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Sí? Por un evento que a veces nos está pasando en la vida. Vamos a ver otro punto, dice la falta de balance en la vida de las personas. Tú tienes que aprender a tener un balance en la vida. Aquí una de las cosas por qué Elías perdió el balance es porque nosotros en nuestra vida tenemos varias áreas para que nosotros estemos balanceados en la vida. Una área es nuestro trabajo, otra área es nuestra familia, otra área son algo que nos gusta, otra área puede ser nuestra profesión, ¿sí? Nuestro crecimiento espiritual, nuestras metas, ¿sí? Nuestros hijos. Y a veces nosotros cuando no somos balanceados, no hay un balance en cada una de las áreas de mi vida, yo tiendo a centrarme solo en una área de mi vida más que en otras. Y ese esfuerzo que hacemos más en unas áreas que otras hace que yo tenga un desbalance dentro de mi vida. Ahora, ¿cómo sé yo que Elías tenía un desbalance? ¿Sí? Él era un profeta, a él le dijeron que era profeta y a veces en nuestros trabajos, principalmente en la mayoría, es lo que le hacemos para que eso sea nuestro centro, el trabajo. Y Elías, como era un profeta ungido del Señor, él solo se batió con 450 hombres, porque la palabra de Dios, si usted lee la historia, dice que ya muchos profetas ya les habían ejecutado y quedaba solo él. Y él ejecutó a 450. Luego de eso, que estaba tan cansado, él se puso a orar, a orar, a orar. Dice que él se postró al piso y su frente hacia las rodillas y su criado, mientras Elías oraba, dice a su criado, mira si ya viene la lluvia, y el criado le decía, no viene, y él seguía orando y le decía, mira, ya viene la nube o no, y el criado decía, todavía no viene la lluvia, y dice que Elías oraba y se desbalanceó y empezó a hacer la obra. Y está bien que hagamos la obra de Dios, está bien que trabajemos, pero no debemos ser desbalanceados. Y dice que oraba y oraba hasta que al fin el criado le dijo, sí, ya veo una nube, hasta que vino y llovió y se dio el milagro. Entonces, ¿por qué entro en depresión? A veces entramos en depresión porque estamos cansados y ofuscados. Puede ser del trabajo a veces porque es donde más nos sentamos. No sé si les ha pasado que usted termina, ahí le fue súper bien el trabajo o se exagera en el trabajo y usted se encuentra cansado. Y además de cansado, está triste. ¿Qué es lo que le pasó a Elías? Estaba tan cansado de hacer la obra de Dios, se exageró, no balanceó, sino que decidió hacer la obra. A veces nosotros hacemos el trabajo, me desbalanceé del resto de áreas que tiene mi vida, que es la familia, que es descansar. Y el no descansar, porque nuestro cuerpo es limitante, te produce también la depresión, la tristeza, porque sientes que trabajaste y que igual estás triste, igual estás cansado. No sé si a usted le ha pasado a veces que dice, solo quisiera dormir, ¿sí? Solo quisiera dormir, llega, ay, qué cansada estoy, solo quisiera dormir, no sé qué me pasa. No estoy feliz, me fascina lo que yo hago, pero hoy estoy triste, porque he estado una semana o he estado meses que trabaja y es lo que le pasó a Elías. Y por estar desbalanceado también entró en depresión. Entonces, tengamos mucho cuidado en cada una de las áreas de nuestras vidas. Es importante equilibrarle, ¿sí? Muy importante. Cuando usted está desbalanceado, usted descuida el matrimonio. Cuando usted está desbalanceado, usted descuida a sus hijos. Cuando usted está desbalanceado, hasta descuida el venir a escuchar la palabra de Dios.
Cuando está desbalanceado no pueden ir al grupo en casa porque para ustedes el trabajo, 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 y tu cuerpo te va a decir un momento, hey, y usted va al médico, no tiene nada, ¿y ahora qué será? Estrés, le dice. Está desbalanceado. Entonces hay que tener mucho cuidado en el área, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y usted puede ver que aquí Elías abusó de su obra, ¿sí? Y perdió el balance del resto de su vida. Entonces eso también nos puede llevar a la depresión. Otro punto es definirse por lo que hace, ¿sí? En este caso, Elías se estaba definiendo por lo que él hacía. Soy un profeta. Y como soy profeta, valgo más. Soy un ingeniero y como soy un ingeniero, valgo más. Soy un chef y como soy el mejor chef, valgo más. Y te quitan la profesión, te quitan el trabajo y tú dices, no soy nada. Vas deprimido. Te dicen, hasta aquí llega su contrato, o llegas y ya te botaron del trabajo, o estás haciendo algo y te dicen no más, y tú, ¿cómo te sientes? Como lo peor del mundo, o sea, ya no valgo. ¿De qué sirvió el título? ¿De qué sirvió estudiar? Y no te estás dando el valor como persona, porque tú no vales por la profesión que tú eres. Tú vales por lo que tú eres como persona. Tú vales porque como Dios te creó a ti. Tú vales porque eres un hijo de Dios. Por eso vales tú. Y aquí vemos que este también fue un punto para Elías. El momento que le dijeron te voy a matar y él huyó y dijo, ya no puedo seguir trabajando en la obra de profeta porque me están persiguiendo para matarme. Entonces su valía a él como profeta se quedó en el piso y dijo, se acabó todo. Y por eso hasta le decía a Dios, o sea, estoy harto, Señor, estoy harto. Miren, hizo tantas cosas de Elías como profeta, pero una sola vez que le dijeron, él decía, estoy harto, pero ¿estás harto de qué? Te dijeron una sola vez que te van a matar. Te dijeron a ti una sola vez que ya no trabajes aquí. Te dijeron a ti una sola vez que no hagas eso. Y tú, estoy harto de esta vida. Te sacaste 0 en calificaciones para los chicos y no, estoy harto, no puedo. Te dijo tu esposa algo y tú dices, estoy harto de esta vida. Un solo evento hacemos que cambie nuestra vida para hundirnos, ¿sí? Para escondernos, para refugiarnos, para ponernos triste, para aislarnos. Un solo evento, una sola palabra, algo que nos pase en el día. Tú amaneciste, no, pero hoy amanecí feliz, hoy voy a conquistar el mundo como Pinky Cerebro. Llegas al trabajo y te dan ciertas noticias. Y tú, de bajada. Y no solo eso, es que te hundes. Pues mucho cuidado con eso, ¿sí? No te define lo que tú eres o lo que tú haces. No sé si usted se ha dado cuenta, las personas que se jubilan entran en depresión porque les quitaron lo que ellos hacían. Les quitaron su puesto de trabajo. Y no les quitaron, era porque ya cumplió su etapa de vida productiva. Y como no planificaron algo o no saben qué más hacer, o porque se dieron el valor a ellos por lo que hacían, la mayoría de jubilados entra en depresión. Entonces su vida estaba basada en lo que hacían, no en lo que son como personas. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Sí? Primero vamos a recuperar nuestro balance. ¿Se acuerdan que le dije que estábamos como desbalanceados? Algo importante cuando usted está como queriendo entrar en depresión, porque una de las cosas es aislarse. Te pasa algo y alguien te dice en tu familia, ¿te pasa algo? No, estoy bien. ¿Pero estás triste? No, estoy bien. Te encierras en tu cuarto. No hablas con los de tu familia, no hablas con los compañeros de trabajo. Para los chicos no hablas con los chicos de la escuela, con los compañeros. Y empiezas a aislarte y en tu mundo empiezas a hacer la película.
Y empiezas a hacer la película solo con ese evento de ese día o esa situación que te pasó. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Primero vamos a recuperar ese balance. Mira, y la palabra de Dios, si nosotros volvemos al versículo 3, donde dice que Él se escondió, que Él se escondió en la cueva, que Él se quejó y que Él deseaba hasta morirse por ese evento. Pero nosotros leemos más abajo, dice que vino un ángel y le dijo a Elías, levántate y come. Mira, el Señor, para que tú recuperes el balance, primero tienes que estar como que más tranquilo, tomar las cosas, cambiar ya, o sea, decidir cambiar lo que estabas pasando de una manera diferente. Entonces dice que Elías se fue, se escondió en la cueva y se durmió. Estaba oyendo, acuérdense, estaba oyendo. Luego dice que viene un ángel y el Señor envió un ángel y le dice, come. Y Elías comió. Y luego de que Elías comió, nuevamente se volvió a dormir. Estaba tomándose su tiempo. Tómese usted también su tiempo. Descanse. Coma. Eso pasó una vez. Luego nuevamente dice que vino el ángel. Y les voy a leer en la palabra de Dios que dice, de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor, vio a su cabecera un panecillo cocido sobre sus brasas y un jarro de agua. Dice que comió y volvió a acostarse. Necesitas estar quieto, necesitas tomar fuerza. Y nuevamente en el 7 dice, el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Dice que Elías se levantó, comió y bebió y esta vez ya estaba fortalecido. Si tú no sabes cómo salir o cómo encontrar el balance, desconéctate de todo. Descansa y come. Miren, hasta la palabra de Dios dice, no es que seas vago, no es que estés perdiendo el tiempo, es que estás buscando el balance en tu vida para salir de la depresión. Y la misma palabra dice que para que Elías salga, el Señor envió un ángel y le dio de comer y Elías volvió a dormir. Nuevamente le dio de comer y Elías volvió a dormir hasta que recuperó sus fuerzas. Si tú no sabes cómo hacerlo, pues descansa y come. Descansa quiere decir que duermas, que leas algo nutritivo, no que estés viendo la televisión, que estés viendo las redes sociales, porque eso no es descansar. Descansar es donde yo me tomo mi tiempo para mí, para descansar y para poder encontrar el balance. Pero cuando yo he descansado y tengo fuerzas y tengo ánimo, entonces voy a empezar a poner en acción, ¿sí? Y salgo de lo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo lo vas a hacer tú? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Quizá buscando ayuda. Sabes que la iglesia es una comunidad donde te ayuda mucho, es una comunidad de fe, es una comunidad donde te levanta. Si tú no sabes cómo hacer, es muy importantísimo buscar ayuda. Puedes buscar al líder de tu grupo, si estás en un grupo en casa, a los pastores. Puedes buscar a un amigo que te levante, que te anime, pero no te encierres, no te quedes ahí. No te aísles, no te quedes con tus pensamientos. Cuando tú te quedas con eso, te hundes. Y es más difícil después sacarte de ahí. Si tú estás detectando que estás teniendo depresión, no te avergüences, conversa a alguien, pero pide ayuda urgente. Dice que el porcentaje, hay más porcentaje de depresión en mujeres que en hombres. Y dice que las mujeres, la depresión la expresamos con tristeza. Entonces, si tú vas a ver una mujer triste, es que quizás está pasando algo de depresión. Y tienes que sacarle de ese sitio. Y si tú te estás sintiendo triste y no sabes ni por qué, porque a veces nos pasa eso, a mí me ha pasado. ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué? No sé, le digo, estoy triste. Puede ser que algo haya de inicio de depresión. Y en cambio en los hombres dice que los hombres se vuelven mudos y se aíslan. Se encierran, no te dicen nada. Y cuando tú ves a alguien que está deprimido, a veces te puede mostrar una sonrisa, pero es externa, pero internamente están. ¿Sí? No tengamos miedo, no tengamos vergüenza, abramos la boca y pidamos ayuda. ¿Sí? Pidamos ayuda. Hay alguien que te va a levantar, hay alguien que te va a ayudar. El Señor va a poner a alguien para que te saque de eso.
Busca un amigo. Y si tú no tienes confianza, pide a alguien, un profesional que sea conocido y que te ayude a salir de eso. Pero no te quedes con la loca de la casa ahí, escondido, ¿sí? Huyendo de todos. Así que pongan atención a alguien en su familia. Si le ve que antes era muy sociable y de pronto le ves como que en una esquina que no quiere conversar con nadie, algo pasa. Ayúdale. Y si tú estás viendo que tú no eras así y ahora estás como aislándote y tampoco estás entendiendo qué pasa, puede que estés iniciando una depresión. Pide ayuda, no te aísles. El siguiente punto dice el toque de un ángel. Si tú ves aquí, el ángel estuvo todo el tiempo despierta. Porque sabe que cuando estás con depresión lo que más te da es sueño. Perdiste sentido a la vida y solo quieres dormir y dormir y dormir. Y el dormir demasiado es símbolo de que estás huyendo de tu realidad. Estás huyendo del problema que estás pasando. El problema le ves tan grande que no quieres despertar. O sea, quisieras que de largo te vayas en el sueño. Pero viene el ángel y dice, hey, come. Y aquí el toque de un ángel es una persona que te pueda ayudar. Por eso es importante conversar, ¿sí? Por eso es importante que tú busques a alguien. Cuando tú buscas a alguien, primero que nada, ya solo el hecho de que converses tu situación ya te alivia un poco. Pero no te quedes con eso, busca a alguien. El Señor envió un ángel para decirle a Elías de ellos, come. Mire, el Señor le estaba bendiciendo con comida, porque Elías no tenía ni quien le cocine, ¿sí? Pero el Señor decía, con un ángel, aquí está. Aquí te estoy enviando el alimento para que veas cuánto me importas. Y sabe que en las familias cada uno de nosotros somos importantes, solo que cuando estamos en ese momento no nos damos el valor que tenemos para las familias. Y sabía que nosotros lastimamos también a nuestras familias cuando estamos en ese mundo de la depresión. También sufren los que están alrededor nuestro. ¿Sí? Amémonos un poquito. Amémonos, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y otro de los puntos es recuperar la esperanza. ¿Sí? Recuperar la esperanza. Dice en la palabra del Señor, dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Miren, seguía comiendo y bebiendo. Así que si usted está deprimido y coma y beba y descanse para que agarre fuerzas, porque el Señor no ha terminado con usted. Ese no es el fin. Dice que una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Joreb, al monte de Dios. Las cosas no se acaban cuando tú estás pasando esto. ¿Saben que Elías pensó que su vida había terminado porque ya alguien le dijo que te voy a matar? Porque alguien le quería quitar la vida. Él pensó que hasta ahí llegó su vida. Y quizá de pronto tú piensas de eso, de que con este problema creo que hasta aquí llegó lo mío. Pero lo que no sabes es que cuando tú empiezas a recuperar la esperanza, algo más tiene el Señor para ti. Elías, una vez que recobró el ánimo, y cuando tú recobres el ánimo, tienes que ser intencional en encontrar la esperanza y saber, es que algo más tiene que haber para mí. Y Dios no te tiene aquí solo porque estás respirando y viviendo. Dios te tiene aquí porque quiere decirte que hay algo más. ¿Sí? Él ya puso un plan en tu vida desde el vientre de tu madre. Y eso es suficiente para que tú digas, yo no me puedo morir hasta que no cumpla el plan que Dios ha hecho en mi vida. Dios tiene algo especial para ti. Y cuando tú recuperas la esperanza, vienen las metas, ¿sí? Vuelve la alegría, vuelve el gozo, vuelve el sentido a la vida. Por eso es importante que tú no te desconectes de Dios, porque cuando tú encuentras a Dios, todo tiene sentido. Y cuando tú estás en problemas, pero estás agarrado de la mano de Dios, no importa, yo puedo. Así que es importante que tú encuentres la esperanza, encuentres el motivo, encuentres algo por qué quiero vivir, encuentres que el Señor tiene algo más. Y dice que el profeta, después de que ya caminó los 40 días, ¿sí? Por el desierto, él llegó a otro sitio donde el Señor ya le tenía algo especial para que él haga. Y era que le ungiera a reyes y que formara un sucesor.
Entonces ya no era el simple profeta, sino que fue el profeta de los profetas. Y el Señor hoy te quiere decir, si tú estás como estancado y piensas que no hay esperanza para ti y piensas que estás solo, pues déjame decirte que el Señor tiene un propósito, algo mucho más grande de lo que tú crees. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi primera hija. Yo siempre he sido como muy activa, muy trabajadora, me ha gustado estar ocupada. Y cuando tú tienes a tu primer hijo, obviamente tienes que estar en casa, atender a un niño. Y es como que un cambio brusco y a veces tiendes a la depresión y tiendes a decir, ¿estará correcto lo que hice? Si paso encerrada. Te puede pasar a ti en alguna otra situación. Y me acuerdo que era un tiempo, yo vivía en ese tiempo en Quito, mi esposo trabajaba, salía tempranito y regresaba en la noche y pasaba sola. Y realmente yo sentía que estaba deprimida y decía, ¿será así la vida tan triste? Decía. Y yo tantos sueños que tenía, yo no empiezo a decir así, pero te empiezas a hundir con tus pensamientos. En el condominio donde yo vivía había solo familias de ejecutivas, se puede decir. Es decir, en ese condominio no había nadie, era con un condominio fantasma. Mi único amigo era el vecino de la tienda. Y eso conversaba para preguntarle cuánto está el arroz, el azúcar, que hablan de las noticias. Conversaciones superficiales, pero era el único conocido. Y entonces tú estás solo con tus pensamientos y empiezas a hundirte y te empieza a agarrar la depresión. Ojo cuando te esté pasando eso, es una alerta, ¿sí? Es una alerta, tienes que despertarte, sacudirte y buscar la esperanza y buscar el motivo por el cual vivir. Y me acuerdo que luego ya mi hija creció un poquito y yo ya busqué qué hacer, porque decía, si yo sigo así, si tú no eres intencional, pues te vas a quedar ahí hundido. Y me acuerdo que empecé a seguir como cursos de corte, de confección, era como mi manera de salir, de salir de ese estado ahí de hundimiento, de ese estado oscuro, para yo poder encontrar algo, un motivo en mi vida. Y tú tienes que hacer eso. Si tú ves que estás así, busca algo. Porque el relacionarte con otras personas, el compartir hace que te dé ánimo, que te levante, que te dé esperanza. Y mire, cuando Dios le dice, levántate, Elías, porque tienes que caminar, largo es tu viaje. Y luego le dice, tienes que ungir a este rey. Y luego le dice, tienes que ungir a este otro rey. Y luego le dice, ahora tienes que buscar un sucesor. Entonces resulta que empieza él, dice, el Señor tenía preparado algo más grande para mí. Y hoy te quiero decir que el Señor tiene preparado algo más para ti. No te vas a quedar donde estabas. No te vas a quedar como estás. Si tú hoy viniste, el Señor quiere decirte que Él tiene plan y propósito para ti. Si tú hoy viniste, el Señor quiere decir que te dio dones y talentos. Porque a veces también nos deprimimos porque yo no tengo el don o el talento de alguien de la iglesia que le parece bonito como ora, como predica, como danza, como toma fotografías, y usted empieza a compararse y también empieza a deprimirse porque no tiene ese don y ese talento. Pero ¿sabe qué? El Señor le dio otro talento especial a usted. Pero todos tenemos dones y talentos. Todos somos especiales para el Señor. El Señor te diseñó con algo característico que es solo tuyo, y eso ya te hace especial y valioso. Busca la esperanza, busca ayuda. Si tú dices no puedo salir de esto, no tengas vergüenza en hablar. Es mejor hablar y que alguien te ayude a que tú te quedes ahí hundido y llegues al punto de perder la vida, porque eso es lo que hace la depresión. No hay esperanza, ¿sí? No hay metas, no hay sentido a la vida, que era lo que Elías estaba pasando mientras él estaba escondido en su cueva. Entonces es importante que tú le preguntes al Señor, ¿cuál es mi propósito, Señor? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta vida? Porque no estás solo por vivir, estás porque tienes algo grande que hacer aquí en esta ciudad. ¿Y sabes qué es lo bonito en el Señor? Que cuando tú sales de un problema, el Señor usa esa situación que tú pasaste para levantar a otros que están pasando en la misma situación. Eso es lo bonito del Señor. Cada cosa que pasa en tu vida,
Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué me vas a enseñar de esto? No, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Sino, ¿qué me vas a enseñar de esto? ¿En qué voy a crecer, Señor? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿A quién pido ayuda, Señor? ¿Cómo puedo orar, Señor, por esto? ¿En qué versículo, Señor, me puede levantar este día? ¿Sí? Y sal de la depresión, sal de eso. No dejes que la mente, la loca de la casa, esté ahí rondando todo el tiempo. Levántate, nútrete de la palabra del Señor. Por eso es bonito ir a los grupos de amistad, porque ahí se comparte la palabra, se hace amigos, se hace también dinámicas, se comparte problemas, oramos unos por otros y eso nos levanta. Eso es lo que hace que la vida tenga sentido. Y luego, cuando más sentido tiene es cuando yo empiezo a levantar a otras vidas. Y el Señor está usando mi vida para ser canal de bendición para otros. Así que el Señor este día te quiere decir que tú vas a ser canal de bendición para otros. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie un momentito. Vamos a cerrar los ojos. A veces tenemos vergüenza de decir que estamos con cierto grado de depresión o que estamos tristes. Pero el Señor este día te quiere decir que Él quiere quitar eso de ti. El Señor este día te quiere dar esperanza. Y si tú has creído que no es depresión una tristeza que tienes, pero hoy entiendes que puede ser un inicio de depresión, hoy lo vas a dejar esa tristeza y eso aquí en este día, porque el Señor te trajo aquí para sanarte, para limpiarte, para levantarte, para decirte lo valioso que eres. Si tú crees que has estado lidiando con pensamientos que te han tenido hundidos, aislados, y tú has dicho, yo puedo manejar esto, pero no, cada vez es peor, pues acá adelante, que queremos orar por ti. No tengas vergüenza de decir, necesito ayuda. Yo necesito que el Señor bendiga este día mi vida. Yo quiero salir de esta tristeza. Yo quiero salir de esta depresión. Yo quiero salir de este momento difícil que estoy pasando. Pasa adelante, no tengas vergüenza, que hoy queremos bendecirte. Hoy queremos que todo pensamiento que te quiera llevar al suicidio, a la tristeza, al alejarte, al quitarte la vida, al decir, ¿para qué existo? El Señor hoy te quiere bendecir y decir, tienes planes. Tengo planes para ti, dice el Señor. Eres más valioso de lo que tú crees. Vamos a ministrar ahí, vamos a ministrar los líderes. Señor, hoy te entregamos, Padre amado, cada pensamiento, Señor, que ha sido contrario a ti, Señor. Cada pensamiento que ha querido llevarme a quitarme la vida, Señor. Cada pensamiento que me ha querido llevar a decir, ya no quiero vivir en este mundo. Es muy duro, es muy cruel. Hoy, Señor, entregamos, Señor, esos pensamientos de cada uno de ellos, Señor. Arranca, Señor, de raíz, Señor. Dale, Señor, esa nueva esperanza, Padre amado. Dale, Señor, esos pensamientos que tú tienes, Señor. Porque tu palabra dice que tienes planes perfectos para cada uno de ellos, Señor. Porque tu palabra dice que hay propósito para cada uno de ellos, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que lo que hoy estoy viviendo es pasajero. Y que vendrá el día en que tú saltes de gozo porque dejaste a un lado lo que el enemigo quería hacer. Acuérdate que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Y el Señor hoy te dice que quiere darte esa vida abundante para que tú seas levantado. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, corto todo pensamiento, Señor, que tenía atado, Señor, a las personas, que tenía, Señor, aislado, Señor, que tenían, Señor, pensamientos de ya no vivir, Señor, que tenían pensamientos de que esto es mucho para mí, yo no puedo. Pero el Señor hoy te dice, con mi fuerza, es con mi fuerza, con mi palabra, es con mi bendición que te va a sacar de esto.
Entrégale este día al Señor esos pensamientos y esa tristeza. No más aislamiento, busca ayuda. Levántate, sacúdete, sal de eso. Huye de esos pensamientos. El Señor tiene grandes cosas para ti. El Señor te hizo perfecto, perfecta. El Señor te hizo perfecto, perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú quitas, Señor, lo que tienes que quitar. Renueva, Señor, los pensamientos. Quita todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre amado, en este día, Señor. No te puedes perder nuestro tiempo de oración los lunes a las 18:30. Recuerda que la oración nos permite conectar con el corazón de Dios y traer el cielo a la tierra. Te esperamos. Los días jueves tenemos nuestros 3 grupos de amistad en Ibarra: Vistalago, Colinas del Sur y Pilanquí. Un tiempo para compartir la palabra y hacer nuevos amigos. Los días sábados a las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración en la Loma de Guayabillas. Contemplando la belleza de la creación de Dios, oremos por nuestra ciudad de Ibarra. No te pierdas el grupo de amistad Live, un tiempo especial para los adolescentes. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Invita a tus amigos.